Sabemos que la inteligencia artificial es una herramienta poderosísima. Sabemos que nunca el hombre había desarrollado algo parecido en el nivel técnico. Sabemos que con ella nos hemos introducido en un mundo que parece de ciencia ficción. Sin embargo, hoy queremos ir más allá de las apariencias, más allá de la admiración que nos produce, más allá del infinito ruido que hay en torno a la cuestión, más allá de los prejuicios que subestiman o sobreestiman las posibilidades de la IA. En este programa nos detendremos a reflexionar sobre la pregunta: ¿la IA puede reemplazar al hombre en cuanto hombre? Es decir, la IA hoy, en unos años o dentro de un siglo, es capaz, por sus propios medios, de un verdadero progreso de la ciencia, la ética, la literatura, la música, la religión, la política, la cultura toda. En primer lugar, tenemos que comprender la naturaleza de la propia IA. Dejando a un lado la complejidad y los detalles técnicos, el objetivo es captar lo esencial de su modo de operar. Para eso podemos centrarnos en 3 puntos. Primero, la IA posee una base de datos descomunal. Miles de millones de textos, de libros, de conversaciones, etc. Segundo, la IA asigna a cada una de las palabras un número. Eso le permite leer absolutamente todo eso de modo numérico. Y tercero, establece las probabilidades de que una palabra aparezca junto a otra. Y eso le permite generar un texto coherente. Más simple todavía, la IA es una máquina de predecir la siguiente palabra a partir de un texto precedente. No importa que parezca, que hace, que simule, que aparente. Siempre su operación es la misma: calcular probabilidades sin atender jamás al significado de las palabras, al significado de lo que dice. Recientemente el famoso filósofo Yuval Harari dio una conferencia sobre el tema en el Foro Económico Mundial y dijo que todo esto no es tan distinto a lo que hace el ser humano. Es decir, el ser humano al hablar, conversar, escribir, también es una máquina de predecir la siguiente palabra a partir de datos que ya estaban allí. Ahora bien, la filosofía clásica, los filósofos clásicos, el pensamiento tradicional, entiende la inteligencia de un modo muy distinto. Para la inteligencia, para la filosofía clásica, el cálculo, la agrupación de datos, la estadística, todo eso son aspectos inferiores y secundarios de la inteligencia. ¿Por qué? Aristóteles distingue entre 2 grandes ámbitos: la inteligencia y la razón. La inteligencia sería la capacidad de conocer del hombre de manera intuitiva, es decir, sin mediación, sin razonamientos, sin escalones, de un solo salto. La inteligencia capta los principios de la realidad, ve las esencias de las cosas. Por ejemplo, el todo es mayor que la parte, hay que buscar el bien y evitar el mal, y así. En cambio, la razón es el trabajo que se realiza a partir de esos principios, calculando, relacionando, conectando, etc. Por sí misma la razón no puede nada, necesita de su fuente, que es la inteligencia. Es pura especulación, es decir, espejea, refleja la luz de la inteligencia. La IA viene a ser una razón sin inteligencia, un espejo sin nada que reflejar. Por eso la IA solo puede calcular, no puede generar nada verdaderamente nuevo, sino que solo puede copiar. Tal vez un ejemplo sirva para aclararlo. En un curso de estudiantes tenemos 2 alumnos que se sacan excelentes calificaciones. Uno tiene todo eso por estudio y dedicación, pero el otro no estudia, sino que tiene una gran habilidad para copiarse de sus compañeros. Aunque los resultados sean los mismos, hay una gran diferencia entre ambos. El primero sabe y el segundo no sabe. Porque copiar siempre es copiar. Y por más que el método de copiado sea tan sofisticado e indetectable,
jamás llega a convertirse en conocimiento. Algo parecido ocurre con la IA cuando decimos que ha escrito un cuento, o ha pintado una nueva obra estilo Van Gogh, o ha dado a luz una idea. No es verdad, en ninguno de los casos, porque todas ellas son copias sofisticadas, complejas y rastreables, pero copias al fin. El alumno del ejemplo podría tener algún mérito, porque sabe a quién, qué y cómo copiar, pero la IA incluso copia en el modo de copiar. Cada una de sus decisiones está determinada por algo que ya funciona, por algo que ya ha sido hecho, por algo que ya ha sido estrenado por el hombre. En este sentido, cuando el hombre produce verdadera cultura, hace algo que la IA no puede. Es verdad, el hombre también es capaz de calcular y predecir probabilidades, pero sobre todo es capaz de ver con la inteligencia, de ser tocado por la musa, de inteligir los principios, de captar lo esencial. El salto entre el espíritu y la máquina es absoluto, pero esto solo va a ser evidente para aquellos hombres que no estén reducidos ya a una máquina. Aquellos que aún se conmuevan ante una obra de Shakespeare, o que caigan de rodillas al entrar en una catedral, o que lloren de emoción al ver un cielo blanco de estrellas. Bueno, Gaby, ¿qué te parece? No, bien. Esto de... O sea, me da un poco de gracia no sé si gracia, me ha causado muchas cosas, digamos, el discurso de este filósofo. De Yuval Harari. Exactamente, de Harari. Me causó muchas cosas, entre ellas gracia, porque, bueno, ahora que estoy teniendo varias horas de lógica en los colegios, como que me he vuelto un poco ducho en la cuestión de los sofismas y todo eso, o sea, mínimamente, digamos. Uh-huh. Y hay un sofisma que tiene el nombre de causa no causa, o algo así, de causa no causa. O sea, básicamente el sofisma consiste en identificar algo que no es causa como causa de eso mismo, digamos. Por ejemplo, la sangre es necesaria para que el hombre viva. Si el hombre no vive, no puede pensar. Entonces la sangre es absolutamente necesaria para pensar. Uh-huh. Y sin sangre no pensamos. Bueno, eso es un sofisma, ¿me entendés? Porque básicamente la sangre no es la causa por la cual nosotros pensamos, sino que simplemente es una condición por la cual nosotros pensamos. Bien. Condición necesaria, sin lugar a dudas, digamos, pero no deja de ser una condición, no es causa. Bueno, más o menos me da la sensación de que este filósofo estaba confundiendo un poco las cosas, diciendo que como la IA suele hacer cosas semejantes a las que los hombres hacen, entonces evidentemente la IA es un hombre y se le puede atribuir las mismas cosas que se le atribuyen a un hombre, como por ejemplo el pensamiento, los sentimientos, y tales cosas, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay una especie de sofisma semejante, digamos, o sea, no porque, por ejemplo, como se dice en su momento, las calculadoras mecánicas, digamos, que mediante sistemas que no sé cómo funcionaban lograban hacer un cálculo, no porque una calculadora pueda hacer eso, yo voy a decir que la calculadora calcula. O sea, no está calculando absolutamente nada, simplemente hubo un movimiento, digamos, de la cual esa calculadora no es consciente en absoluto, digamos. Para que pueda hacer ese movimiento y pueda realmente calcular, tiene que ser consciente. Entonces es algo semejante, digamos, me da la sensación. Y no solo lo que hace este filósofo, sino lo que se suele decir de la IA. Te dicen lo mismo que decías vos. La IA hizo un cuento. No, la IA no hizo un cuento. Porque para hacer un cuento hay que ser consciente, hay que tener espíritu, digamos, porque los cuentos nacen del espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. La IA simplemente juntó, ¿me entendés?, cosas de forma programada, tal cual lo estabas diciendo vos, ¿me entendés?, por una cuestión de probabilidad. Es probable que siempre después de esta palabra se encuentre la siguiente, entonces las va juntando y queda fachero, digamos, y se produce algo, entre comillas, nuevo, digamos, pero no, en absoluto. Claro. Entonces, bueno, es una de las cosas que me daban risa. Un poco del discurso de Harari. Del discurso de Harari, exactamente. Como esa confusión, digamos, por ver que yo hago, o por ver que la IA hace cosas supuestamente semejantes, que para colmo no son realmente semejantes, porque estamos
en ese razonamiento estamos presuponiendo que el hombre se reduce simplemente a cálculo, estamos presuponiendo que el hombre se reduce simplemente a juntar una palabra con otra por probabilidad, ¿sí? Por suponer eso, vemos que la IA hace exactamente lo mismo que el hombre, entonces concluimos que la IA se le puede ser atribuido lo que se le atribuye al hombre: pensamiento, sentimientos, derechos, y que eso puede llegar a representar un problema en el futuro. Y como, no, pará. O sea, claro, hay muchas cosas que están funcionando mal ahí, digamos. Pero bueno, o sea, me da un poco de risa eso. No sé si se entendió, medio enroscado tal vez. Sí. Sí. Un poco, en resumen, esto de poner como evidente algo que no lo es. O sea, digamos, hay un salto ahí lógico que no termina de demostrar, que es que por qué la IA piensa. Es decir, claro, está en la realidad lo que hace es decir, bueno, como el hombre lo que hace en realidad es calcular y mera estadística y encontrar la siguiente palabra más adecuada, por lo tanto es igual que la IA. Claro, pero la mentira es que el hombre no es lo que hace eso. O sea, claro, que el hombre hace mucho más, ¿no? Y está bueno, o sea, en realidad a uno le parece a mí sinceramente me parece un poco sosa a veces las discusiones sobre inteligencia artificial y toda la cuestión, porque es como, a ver, lo mismo, o sea, vos porque veas una máquina muy sofisticada que camina como hombre no vas a decir que es un hombre. O sea, ahí hay un error, digamos. Entonces vos porque veas la IA hacer cosas como las podría hacer un hombre no significa necesariamente que sea hombre. A mí me parece un poco sosa la discusión, porque me parece que está zanjada por una cuestión de evidencia. En cualquier caso, igual, no deja de ser interesante porque trae, así con toda la fuerza, a mí me da la discusión sobre lo que es el hombre y sobre lo que es propio del hombre. Porque eso en el fondo está en discusión, digamos. ¿Qué es propio del hombre? Porque claro, si llamamos propio del hombre el calcular, entonces la IA es un hombre. Claro. ¿Me entendés? Pero si decimos que lo propio del hombre es otra cosa, que está más allá del cálculo, entonces ahí empieza a quebrajarse todas esas cosas, digamos. Yo creo que es muy, al menos nosotros como filósofos, es una cosa que nos tenemos que interesar en la medida en que trae a discusión sobre la mesa otra vez el problema del hombre. Y problema que está absolutamente situado, como le gustan decir a algunos profesores en la facultad, en la realidad concreta. Porque venimos de definiciones de hombre insuficientes. Y esa es la verdad. Claro. Venimos de definir al hombre como pensamiento. ¿Me entendés? Como lo hace Descartes, por ejemplo. Claro, el racionalismo. El racionalismo. O en contraposición a ese, como hace el romanticismo, no, el hombre es sentimiento. Y ambas cosas son insuficientes. Ambas cosas no dicen al hombre realmente. Entonces, bajo estas definiciones insuficientes del hombre, ha nacido, ¿me entendés? La IA decir, la IA es hombre, porque hace lo mismo que un hombre. Porque puede pensar, como lo hace el hombre, porque puede fingir sentimientos, como lo hace el hombre. Entonces es exactamente lo mismo. Claro. Para mí está bueno, pues, trae de vuelta. Problematiza, claro. Problematiza la cuestión sobre la natura humana. Entonces son dos elementos. Hay grandes rasgos que podemos decir que no tiene la IA, que aparenta tenerlos y que son los constitutivos del hombre, que son el elemento espiritual, esto que decíamos de la inteligencia, la capacidad de inteligir, de conocer de modo directo, y la sensibilidad, claro, que comparte con los animales, es decir, lo que comparte el hombre con los ángeles y lo que comparte el hombre con los animales no lo comparte con la IA. Exactamente. Es lo que le falta a la IA. Y no es menor el tema de la sensibilidad, que ahí hablaba en el texto de No Cosas, Byung-Chul Han, como el inicio de la filosofía, el inicio del arte, del pensamiento, de todo movimiento del espíritu, es fundado en un primer momento por un estremecimiento de las sensibilidades. Que, por ejemplo, en el caso de Aristóteles dice es el asombro, ¿no? Como, claro, o los clásicos como ponen el asombro como el inicio de la filosofía. Es decir, una sensación que hace que el hombre se estremezca y salga de sí. Ese salir de sí, para la IA es un absurdo. Es una pérdida de tiempo, es un error de cálculo. Porque justamente
estar fuera de sí es previo a lo consciente, ¿no? Es previo a lo transparente, a lo conceptualizable. Claro. Entonces la IA no puede atrapar eso de ningún modo, porque en el momento que lo atrapa ya no está fuera de sí, ¿no? Claro, claro. Pero ese momento, dice Byung-Chul Han, es constitutivo del pensamiento. Es medio heideggeriano esto, ¿no? Claro, sí, sí. Como que el hombre se abre al mundo, es decir, digamos por así decirlo, se vincula al mundo o siente el llamado del ser del mundo para conocerlo. Primero, no conceptualmente, no como una idea abstracta, sino como una disposición anímica. Claro. Bueno, es un poco lo que dice, o sea, salvando la distancia, obvio, pero un poco lo que dice Santo Tomás, digamos. Un poco le explica cuando habla de todo el tratado del hombre, ahí en la Suma Teológica, en la primera parte, y habla del funcionamiento del intelecto y toda la cuestión, como que él dice, así resumidamente, que el intelecto humano, digamos, que está anclado al alma, que es lo que le da forma al cuerpo del hombre, necesariamente tiene que unirse a un cuerpo porque ese intelecto es tan débil que no puede acceder al inteligible de una, digamos, directamente. El inteligible de una lo destruye, digamos, y está un poco, ahí viene un poco la memoria, eso que se dice varias veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de que si veían a Dios cara a cara, morían automáticamente. Es un poco esa misma lógica, digamos. El intelecto no puede acceder al inteligible de una, porque lo destrozaría. Es demasiada luz para la debilidad del intelecto. ¿Cómo se soluciona este problema? Y haciendo que ese intelecto se una a un cuerpo para acceder al inteligible a través de lo sensible. ¿De qué manera? Y el inteligible va a tener que, o sea, el intelecto va a tener que abstraer el inteligible de lo sensible y así poder quedarse, claro, con eso poco inteligible que obtiene de lo sensible, pero que al final es inteligible, digamos. Es un poco esto, digamos. ¿Fundamento en qué sentido? Al menos yo lo comprendí así un poco lo de Byung-Chul Han. ¿Fundamento en qué sentido? En el sentido de que de ahí se obtiene el inteligible de alguna manera. De ahí se obtiene esa verdad universal, esa verdad inmaterial, digamos, se obtiene de ahí, de lo sensible, de la sensibilidad. Entonces ahí están aunados los dos aspectos del hombre. La sensibilidad, por una parte, que comparte con los animales, como bien decías, y la espiritualidad y el intelecto, que comparte con los ángeles, digamos. Unidos de una forma tan íntima que es imposible separarlo. Porque el intelecto no deja de ser intelecto, pero al mismo tiempo tiene el inteligible de lo sensible. Y lo sensible no es puro sensible, sino que es sensible como espiritualizado, digamos. Claro. Y eso es el hombre. Entonces están las dos cosas, tac. Bien. Entonces, el hombre, al conocer a través de lo sensible, no vendría a significar, digo, para aclarar, que mediante un esfuerzo, es decir, mediante una especie de escalonamiento, de investigación sobre lo sensible, llega a una instancia que de repente es inteligible, sino que es más como una especie de rodeo, claro, sobre lo que la cosa es a través de lo sensible, hasta que en un momento se intelige, se conoce, claro, se capta la esencia. Sí. Pero la inteligencia, digamos, no es algo que se va de modo gradual desarrollando. Claro, ¿no? Claro. Como quien consigue eso al final del proceso, ¿no? Es como es unirle dando vueltas hasta que ¡pac! Se lee dentro, se intelige. Claro. Ajá. Exactamente. Sí, por eso también la importancia de la reflexión, digamos. O sea, como que siempre se ha insistido, digamos, que una de las cualidades especiales del hombre era la capacidad de reflexionar, o sea, de volver sobre sí mismo. En ese volver sobre sí mismo el hombre toma conocimiento, digamos, de las cosas que va conociendo. Sin reflexión no hay tampoco conocimiento, digamos. Y claro, el hombre se puede doblar sobre sí mismo en la medida en que tiene espíritu. Digamos, las cosas materiales no, o sea, si yo doblo esto sobre sí mismo se destruye en el fondo. Esta libreta, digo. Lo material no puede volverse a sí mismo y mirarse a sí mismo. Yo no puedo ver mi vista con mis ojos, ni escuchar mi no sé, oído con oído, no, no puedo. En cambio sí puedo conocer mi conocer. Claro, que eso es la reflexión. Que esa es la reflexión, claro. Que es propiamente espiritual,
y por lo tanto la IA claramente no puede, no Claro. tiene esa... y no solo es que lo... porque por ahí pudiera parecer que estamos diciendo, no, es que no es inteligencia, y no es sensibilidad, y no es hombre, y por lo tanto la IA no hay que concederle esa dignidad o ese nombre. Pero no se trata de algo nominal meramente, sino que por ser una realidad es que la IA no va a poder proceder como hombre. Claro. Es decir, no es solo que es pura apariencia, entonces hace todo lo que hace el hombre, pero no es hombre. No, como es pura apariencia, va a ser pura apariencia, es decir, sus productos van a ser también aparentes. Claro. Y lo pensaba como una especie de ejercicio imaginativo, para entenderlo. Si hace 2000 años hubiera aparecido la IA, ¿no? De repente en Occidente, y el hombre hubiera dicho, bueno, ahora que tenemos esta herramienta que nos reemplaza, es decir, lo hubiera tomado como respondiendo a la pregunta que decíamos al principio, como capaz de reemplazar al hombre en todas las esferas del espíritu, y hubiera dicho, bueno, ahora no hay que hacer más literatura, ni poesía, ni filosofía, ni música, ni artes, ni... ¿Qué habría pasado? No habríamos tenido ni a Virgilio, ni a Dante, ni a ninguno de los poetas, artistas, filósofos que vinieron después. Y la IA no los habría producido. ¿Por qué? Porque la IA lo que habría hecho habría sido hacer más de lo mismo. Es decir, con otras formas, aparentemente distintas, pero siempre siendo más de lo mismo. Claro. Y el espíritu humano se hubiera estancado. Es decir, ahí se ve la gran diferencia. Que podría pasar ahora. O sea, si dijéramos... la IA nos reemplaza y entonces nos quedáramos como que ella es la nueva forma de pensar, etc. Se estancaría el espíritu humano realmente. Claro. O sea, es fácil verlo, digo, en la historia cuando decimos, claro, ha habido una especie de progreso o de develamiento, no sé cómo lo quieras ver, de lo que es capaz el espíritu humano, que no se habría dado si la IA hubiera estado en ese lugar. No sé si me explico. Sí, no, se entiende. Claro. Si lo hubiéramos tomado como capaz de eso. No es capaz. Es decir, la IA es capaz de imitar a Dostoyevsky, pero no es capaz de hacer Dostoyevsky. Claro. ¿Quién es capaz de hacer Dostoyevsky? Dostoyevsky. Es decir, antes de Dostoyevsky no estaba Dostoyevsky. Después de Dostoyevsky hay Dostoyevsky. Antes de la IA hay Dostoyevsky y después de la IA hay Dostoyevsky. Pero no hay nada nuevo. Claro. Es decir, No va a haber un nuevo autor, digamos. esa especie de salto, que no tiene que ver con un progreso técnico, obviamente, no eso como que descartado, sino que es una especie de nueva visión de lo que las cosas son, Claro. podríamos decirlo así, o una más luz sobre la realidad. Claro. Eso en el fondo es lo que hacen los poetas y los filósofos. En ese sentido es que la IA no hace nada nuevo, no Claro. progresa. Claro. Sí, uno de los puntos, que la otra vez lo conversaba con alguien, que, o sea, no tiene mucha idea de filosofía de esa persona y me llamó mucho la atención lo que dijo, que es que decía exactamente lo mismo que vos, que no puede hacer nada nuevo, digamos, que la IA no es algo espontáneo, digamos. O sea, una de las particularidades, no es la única, pero una de las particularidades del hombre justamente es la espontaneidad, digamos. Que es una de las cosas también de Aristóteles. O sea, Aristóteles cuando habla de la sustancia piensa un poco eso, la sustancia como principio de operación es un poco eso. O sea, el que sea un cono de fuerza de donde salgan cosas nuevas. Bueno, eso mismo es el hombre también. Un cono de fuerza de donde salen cosas nuevas constantemente. Donde hay, si querés llamarlo así, creaciones, ¿me entendés? O nuevas luces sobre la realidad, o etcétera, 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 digamos. Y la IA, claro, siempre va, como no deja de ser una máquina tan sofisticada que puede imitar algunas cosas que el hombre hace, pero no deja de ser una máquina, va a depender absolutamente de que se le enchufe cosas nuevas a ella. Pero desde sí misma jamás va a poder hacer algo completamente nuevo. Y sí, a ojos simples probablemente quede como algo nuevo, digamos, ¿sí? Pero en el fondo no va a ser más que combinación. No va a ser que una combinación de cosas que ya existen. Yo creo que ahí se puede objetar que el hombre también, ¿no? Que el hombre siempre parte de algo, parte de una cultura, de un montón de toda una formación, ¿no? Para hacer la nueva obra que hace. Es decir, el hombre también tendría eso, ¿no? Pero, bueno, ahí ¿cuál te parece que puede ser la diferencia?
Y, o sea, un poco me parece que lo decías un poco al final de la introducción que diste, que también, o sea, el hombre puede ser reducido a una máquina, sencillamente, digamos. Pero bueno, o sea, no porque el común de los mortales sean máquinas, vas a reducir al hombre a una máquina. Me parece que la forma de juzgar lo que es un hombre tiene que estar en las máximas expresiones de lo que es un hombre, digamos. Claro. No lo vas a juzgar a un hombre según una persona que todos los fines de semana toma y se emborracha, ¿me entendés? O sea, bien, sí. Perdón el ejemplo, digamos, pero es una cosa así. Vas a juzgar a la humanidad y lo que es el hombre según la máxima expresión de lo que es un hombre. ¿Me entendés? Sobre las grandes personalidades de la historia, ¿me entendés? Y ahí metes poetas, ahí metes filósofos, ahí metes... Puedes meter a Cristo incluso, puedes meter a grandes políticos, ¿me entendés? De la historia. Según eso vos jugás. Claro. ¿Entendés? Y ahí según eso vos decís. Y en esos, ¿me entendés? Ahí ves verdadera espontaneidad y algo completamente nuevo, digamos. Que obviamente nunca va a ser completamente nuevo en el sentido de que no haya venido de algo desde antes. Pero al mismo tiempo que viene algo desde antes, pega un salto con respecto al anterior. Claro. Es como un tac, como Sí, un vertiginoso, un salto. Es lo que se ve digamos, lo que se advierte a simple vista, me parece, con la historia de la literatura, de la música. Como el Quijote o la Divina Comedia es la Eneida y es la Ilíada y es el cristianismo, pero en la Divina Comedia hay algo que no es la mera mezcla de todo eso. Claro. Mozart será el canto gregoriano y el canto polifónico y no sé qué, pero hay algo en él que es más que eso, es decir, hay una novedad al mismo tiempo que hay una imitación. Claro. Incluso cuando decimos que el hombre imita, es más auténtica esa imitación que la de la IA, porque cuando aparece alguien que dice, bueno, este escritor imita a Virgilio y Horacio, lo que haría la IA imitando a Virgilio y Horacio sería algo parecido a... Sé que no haría esto porque haría algo más complejo, pero como intercalar versos. Claro. O sea, si yo dijera, bueno, yo intercalo versos de Virgilio y de Homero y por lo tanto soy un escritor que imita a estos dos autores. No, evidentemente eso es más de lo mismo, es un cambio muy superficial. Claro. La IA haría algo parecido, más rebuscado, ¿no? Y si lo hiciera bien sería porque le copia a otros que han sabido conjugar dos autores, como Horacio y Virgilio. Ahora, el autor real, humano, que decimos es un gran escritor porque en él se rejuvenece Virgilio y Homero, se reactualiza, es porque él ha sabido hacer algo que no está en Virgilio y en Homero bajo una nueva luz. Claro. Es decir, de nuevo, hay algo que ha visto. Claro. Es decir, siempre hay como ese pequeño salto, o no tan pequeño según el caso, que constituye lo que aplaudimos, ¿no? Lo que aplaudimos no es que es capaz de... Un niño de 5 años es capaz de transcribir la Eneida, apenas aprende a escribir. El tema es en el proceso lo nuevo que hay, la reinvención. Claro, sí, esa reinvención también implica, que es muy importante, cosa que la IA muchas veces no hace, no, muchas veces no, nunca hace, que es la unidad también. O sea, un poco lo que vos estabas diciendo, sí, puede la IA juntar verso tras verso, ¿me entendés? Y hacerlo de forma sofisticada y con un estilo más propio de tal o tal cual, pero eso va a carecer de unidad, va a carecer de espíritu, digamos, por decirlo así. A ver, son cosas que evidentemente no se pueden ver y no se pueden medir tampoco. Hay que entender eso, digamos. O sea, yo no puedo medir a la IA, ¿me entendés? Y decir, che, acá te falta espíritu porque... No, claro. No es algo medible. O sea, es algo que justamente, volvemos a lo mismo, algo que se ve, se intelige, digamos. Entonces, entendiendo eso, que no es algo que podamos medir, a la IA le falta unidad también. O sea, mezcla datos, ¿me entendés? Pero sin ningún principio rector, digamos. Y un poco lo que decía el texto de René, ¿no? Que está bien, que ese principio rector no pertenece a la razón, porque la rige la razón. Claro. Digamos, o sea, la va conduciendo a la razón, entonces no puede pertenecer a la razón, al cálculo, ¿me entendés? Al hábito de las conclusiones, digamos así. Tiene que pertenecer a algo que está por encima, digamos. Y eso pertenece a la intelección, a la inteligencia, digamos, a la luz, justamente. Entonces, a la IA lo que le falta es esto.
Sí, está bien, te junta datos, te saca buenas conclusiones, si querés verlo así, te reúne cosas que tal vez no estaban unidas antes, digamos, pero no hay un principio rector, no hay unidad, no hay una luz bajo la cual todo eso se contempla, digamos. Es como puro cálculo, ¿me entendés? Pura mezcla, pero sin ninguna unidad, ¿me entendés? No hay nada que se esté manifestando bajo esa mezcla, es como rejunte, digamos. Claro. Y yo creo que alguien podría decirte ahí, bien, pero yo leo el cuento hecho por IA y no lo distingo. Yo escucho la música hecha imitando a Bach y no la distingo de las originales. Yo le pido a la IA que se invente una teoría filosófica y no la distingo de las que hicieron los grandes filósofos. ¿Qué te parece que podrías contestar ahí? La verdad que es una buena pregunta. Yo creo que... Ajá. A ver... ¿se te ocurre algo? No, te sigo lo que vos pensabas, me parece. O sea, a mí se me ocurre que sería algo parecido. Que primero hay que tener en cuenta que ese producto de nuevo es copiado. Es decir, y depende qué tan toqueteado está, es que va a perder esa unidad, etcétera, que vos decías, que es lo que ha inteligido una inteligencia humana. Pero en principio es una copia, rejunte, qué sé yo, pero al final el modo de rejuntar incluso es copia, entonces el producto que tenés es humano, tal vez. Si no está tan distanciado de las obras en las que está fundada, termina siendo humano. Claro. Entonces, claro, si yo digo, es alguien que pasa por la calle, le empiezo a contar la historia de un tipo que se va a la guerra y está en una guerra de 20, 30 años, y después cuando vuelve tiene un montón de travesías en el mar y se encuentra con sirenas y no sé qué, y él me va a decir, wow, qué gran novelista que me he encontrado en la calle. Y resulta que yo estoy diciendo la historia de la Odisea, ¿no es cierto? Claro. Algo parecido sería con una IA que parece presentarme algo nuevo, pero yo como no soy sabio al respecto, no detecto que es algo que ya existe y que ya hicieron otros. Claro. Es decir, o que es más de lo mismo, es decir, que no constituye ninguna novedad. Y que yo no lo detecte no significa que sea alguna novedad, ¿no? Claro. Es decir, claro, o sea, sería más de lo mismo. Y bueno, eso. Sí, está muy bien. Es como cuando uno lee en un libro una cosa, o sea, pasa mil veces. Hay muchos autores que simplemente comentan o traen a colación lo que dijeron otros autores. Entonces uno lee en un libro creyendo que lo dijo ese autor y al tiempo se entera que no es que lo dijo ese autor, lo dijo otro antes de él. Entonces vos no decís, entonces lo hizo este primer autor, no, lo hizo el anterior. Digamos. Pasa exactamente lo mismo con la IA. O sea, la IA como trabaja con esa base de datos es toda producción humana. La IA que hace, lo va rejuntando, lo combina, qué sé yo. Entonces, el que no sabe que eso responde en realidad a una base de datos que es todo producto humano, va a creer que esto es producto de la IA. Pero en realidad no deja de ser producto humano más o menos combinado, digamos. Como cuando uno reescribe un texto, ¿me entendés? A raíz de otro texto, digamos. O sea, es simplemente una combinación, pero es que yo no puse nada nuevo, estrictamente hablando ahí. Claro. Digamos, es más o menos la misma cuestión, digamos. Y puedo hacerlo de dos modos. Puedo hacerlo poniendo algo nuevo, o puedo hacerlo sin poner algo nuevo, pero que no se note que es el texto anterior, ¿no? Como decíamos, el alumno que copia con un sistema tan sofisticado que nadie se entera. Claro. Bueno, pero no deja de ser copia. No deja de ser copia. Y el alumno no deja de ser un ignorante. Claro, exactamente. Y el tema es que muchas veces pasa con esto de la inteligencia artificial, que claro, muchas veces pasa eso. Muchas veces copiamos. Es más, la gran mayoría de veces copiamos. Pero claro, uno no puede definir, o sea, las cosas se definen por lo mejor, no por lo peor, digamos. Las cosas se definen, como bien dice Aristóteles, por el acto, no por la potencia. O sea, donde hay más potencia no puedes hallar una definición, la vas a encontrar donde hay más acto. O sea, donde hay más realidad, donde hay más plenitud, digamos. Entonces, no puedes definir, o mejor, decir que la IA es igual al hombre porque el hombre copia y la IA también. No, porque el hombre copia cuando es menos hombre, digamos así. Cuando es más hombre hay creación nueva, digamos. Claro. Hay descubrimiento. Ahí está lo verdaderamente humano. No tanto en la copia.
O sea, muchas veces detrás de esto, de todas estas discusiones, hay una gran negatividad con respecto al hombre, en el fondo. O sea, hay un gran pesimismo con respecto al hombre. Porque claro, se dice, no, el hombre es algo que copia todo el tiempo, que no tiene ideas nuevas, que no es creativo, que está tirado todo el tiempo, que no... Y todo sobre una vida inauténtica, digamos, del hombre. Y se hace definir al hombre a partir de eso. Pero es que no. O sea, eso son, si quieres verlo así, eso es una vida no verdaderamente humana. No verdaderamente de hombre, digamos. La verdadera vida verdaderamente humana está en otros lados. Está en Odiseo, está en Cervantes, está en esos tipos, digamos. Entonces ahí debemos encontrar la definición de hombre, no tanto en esto. Claro. Hay mucho pesimismo a la hora de discutir qué es el hombre en torno a la IA, digamos. Yo creo que un elemento que por ahí nos está faltando es que lo estamos intelectualizando un poco, en el sentido de esto de que decimos que lo que es constitutivamente humano. No sé, tal vez me equivoco, pero a ver, los grandes filósofos, los grandes literatos, pero también hay algo que la IA no puede, que el hombre puede, que tiene que ver con el orden práctico, que podríamos decir, en primer lugar, la prudencia. Claro. La prudencia es algo que una inteligencia artificial no puede tener, porque la prudencia, por definición, no es cálculo, es intuición, ¿no? Claro. Es decir, es aplicación de los principios, de lo inteligido, al concreto, al particular. Eso la IA no es capaz, ¿no? Porque es algo intuitivo, es algo de encontrar el justo medio, pero no mediante el cálculo, sino mediante la intelección. La intelección, sí, exactamente. Sí. Pero bueno. Y entonces, ahí es donde la IA tampoco, esto que dice Aristóteles, el hombre prudente, no se sabe bien qué va a hacer. Claro. El hombre vicioso yo lo puedo manipular, porque el hombre vicioso yo sé que si es avaricioso, entonces lo puedo manejar con el tema del dinero, o que si es lujurioso lo puedo manejar con ese tema. Ahora, el hombre prudente, virtuoso, es muy difícil porque él constituye una constante novedad. Claro. Bueno, ahora he estado leyendo últimamente el libro de los Redes, donde se cuenta la historia de David. Es muy gracioso porque pasa justamente eso. Es sabida la historia. David empieza a cobrar fama, Saúl lo empieza a perseguir por envidia. Entonces, entre eso que lo persigue, va David, se va a cualquier lado, se va a la ciudad de los filisteos, bueno, qué sé yo. Llegado el caso, el ejército de Saúl está encerrado en una cueva y David está cerquita. Entonces los servidores de David le dicen, che, está Saúl ahí tirado. Entonces David va con intención de matarlo y cuando está a punto de matarlo dice, no, pará. Esto no, dice algo así como esto no me lo mandaba Yahvé, que eso básicamente no me conviene. Entonces, ¿qué hace? Le corta la orla de su manto. Para después demostrarle que podría haberlo matado, pero no lo hizo. ¿Me entendés? Claro. Bueno, ahí está el prudente. Ahí está lo inesperado. La IA, si David hubiera sido una IA, hubiera dicho, me conviene matarlo porque me está persiguiendo, lo voy a matar. Ya está. Por una cuestión de cálculo es lo que más me conviene. Pero la prudencia verdadera, que no es cálculo, como bien decías, dice no es esto bueno, entonces no lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces ahí está un poco operando el tema de la prudencia versus el cálculo. ¿Me entendés? La IA hubiera matado a Saúl. David no lo mató porque era prudente. Entonces ahí está lo inesperado. ¿Y qué pasó? Le terminó redundando bien, porque Saúl medio que se arrepintió, entonces quedaron bien, se hicieron amigos, ¿me entendés? Entonces, como que ahí hay un ejemplo así bien concreto. Sí, prudencia versus cálculo, digamos. Genial. Sí. Y yo, para terminar, se me ocurre, había una charla, una entrevista de Ernesto Sábato, que él decía que había una comunidad en la que hacían sus propios zapatos, sus propios quesos, etcétera, todo muy, muy manual, ¿no? Y había escuchado de un amigo que le decía, no, pero esos zapatos que hace tal comunidad son muy caros, ¿no? Prefiero comprar en otro lado que son... O en realidad criticaba más bien el sistema, ¿no? Una forma de hacer zapatos que era cara, poco efectiva. Y Sábato le dice, claro, es que el fin de la comunidad y el fin de los confeccionadores de zapatos
no son los zapatos, sino que son el hombre mismo. El zapatero no pone su corazón en el zapato, sino en lo que redunda en su corazón, hacer los zapatos. Pienso que un poco con la IA hay algo de esto a la hora de decir, bueno, sí, la IA puede reemplazarnos en muchas cosas. Dijimos en muchas que no, que en un sentido radical no puede, pero en otras sí. Pero justamente lo importante de la vida humana es lo que redunda dentro del hombre. Lo que el hombre ha hecho por su propio medio y ha crecido dentro, ¿no? Claro, es la interioridad, digamos. La interioridad. Exactamente. Entonces, claro, sería una pura exterioridad empezar a servirse para todo, para hacer todo con la IA y no crecer interiormente, ¿no? Al final, ¿de qué nos serviría la IA si no se da el verdadero bien, que es el interior, el de la virtud? Claro. No sé si hay algo más sobre el tema. O sea, evidentemente hay muchísimas cosas. Sí, más, pero seguro. Pero bueno, por hoy me parece que está completo. Así que muchas gracias por escucharnos y no olviden compartir los videos, acompañar un poco en ese sentido, con comentarios también nos sirve, que podemos mejorar, que podemos cambiar. Así que bueno, muchísimas gracias.